La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Primera parte. El viejo bucanero. 1. El viejo lobo de mar en la posada Almirante Benbow. Dado que el Squire Trelawney, el Dr. Livesey y el resto de los señores me han pedido que escriba todos los detalles referentes a la isla del tesoro, de principio a fin, sin omitir otra cosa que las marcaciones de la isla, y eso porque aún quedan allí tesoros por desenterrar, tomo la pluma en el año de gracia de 1700 y retrocedo a la época en que mi padre llevaba la posada del Almirante Benbow, y vino el viejo y curtido marinero a alojarse bajo nuestro techo. La recuerdo como si fuera ayer, cuando llegó pesadamente a la puerta de la posada, seguido de su cofre de marinero en una carretilla. Era un hombre alto, recio, pesado, tostado. La coleta alquitranada le caía sobre los hombros de su sucia casaca azul. Sus manos, llenas de señales y costurones, tenían unas uñas negras y rotas. Y la cuchillada que le cruzaba la mejilla era de un color lívido y sucio. Recuerdo que echó una mirada detenida en la ensenada, sin parar a silbar por lo bajo, y luego prorrumpió en aquella vieja canción marinera que tan a menudo cantaban después. 15 hombres van en el cofre del muerto, y ojojo, y una botella de ron. Con aquella voz alta y temblona, que parecía haberse templado y quebrantado en las barras del cabrestante. Llamó luego a la puerta con un trozo de palo, una especie de espeque que llevaba, y al aparecer mi padre pidió en tono áspero un vaso de ron. Cuando se lo trajeron, empezó a beber despacio, como un catador, paladeándolo rumorosamente, sin parar de mirar en torno suyo, hacia los acantilados y hacia el cartel de nuestra posada. «Una ensenada muy a mano», dijo por fin, «y una taberna bien situada. ¿Viene mucho personal por aquí, compañero?» Mi padre le dijo que no, que venía muy poco personal, cosa que sentía. «Bien», dijo él, «mejor para mí. Tú, compañero», le gritó al hombre que empujaba la carretilla, «atraca aquí. Ayúdame a subir el cofre. Me quedaré aquí algún tiempo», prosiguió. «Soy hombre sencillo. Ron y huevos con tocino es cuanto necesito, y una punta de ahí para ver zarpar los barcos». «¿Que cómo me debes llamar? Puedes llamarme capitán». «Ah, ya entiendo lo que quieres. Toma», y arrojó 3 o 4 monedas de oro al umbral. «Avísame cuando me haya gastado eso», dijo con la ferocidad de un comandante. Y efectivamente, a pesar de lo mala que era su ropa y de su tosca manera de hablar, no tenía el aspecto de simple marinero, sino más bien de piloto y patrón, acostumbrado a ser obedecido o a pegar. El hombre que llevaba la carretilla nos contó que la diligencia lo había dejado por la mañana delante del Royal Rush, George, que había preguntado qué posadas había a lo largo de la costa, y al oír hablar bien de la nuestra, supongo, y averiguar que estaba retirada, la había elegido para tomar alojamiento. Y eso fue cuanto pudimos averiguar de nuestro huésped. Era un hombre habitualmente muy callado. Todo el día andaba vagando por la ensenada o por los acantilados, con un catalejo de latón. Toda la velada permanecía sentado en un rincón de la estancia, junto al fuego, bebiendo cantidades de ron con agua. Casi nunca contestaba cuando le dirigían la palabra. Se limitaba a levantar la mirada de manera feroz y repentina, y a resoplar por la nariz como una sirena. De modo que tanto nosotros como la gente que solía venir por casa, aprendimos muy pronto a dejarle tranquilo. Todos los días, cuando regresaba de su paseo, preguntaba si habíamos visto pasar algún marinero por el camino. Al principio creímos que lo preguntaba porque echaba en falta la compañía de gentes como él, pero finalmente empezamos a darnos cuenta de que trataba de evitarlas. Cuando venía a hospedarse algún marinero al Almirante Benbow, lo que hacían de vez en cuando los que se dirigían a Bristol por la carretera de la costa, lo observaba a través de la cortina de la puerta antes de entrar en la sala, e invariablemente permanecía callado como un muerto mientras el desconocido estuviera presente. Para mí, al menos, la cosa no tenía ningún misterio, pues en cierto modo compartía sus alarmas. Un día me había llevado aparte y había prometido darme una moneda de plata de 4 peniques el primero de cada mes si estaba atento cualquier marinero con una sola pierna, y le avisaba tan pronto como apareciese. Muchas veces, cuando llegaba el primero de mes y yo le reclamaba mi salario, me soltaba un resoplido de nariz y me hacía bajar los ojos con una mirada. Pero antes de acabar la semana se lo pensaba mejor, me traía mi pieza de 4 peniques
y me repetía la orden de estar atento al marinero de una sola pierna. No necesito decir de qué manera me atormentaba esta persona en mis sueños. En las noches de tormenta, cuando el viento sacudía las 4 esquinas de la casa y el oleaje rugía en la ensenada y en los acantilados, le veía de 1000 maneras distintas y con 1000 expresiones diabólicas. Unas veces tenía la pierna cortada por la rodilla, otras por la cadera. Otras era una especie de criatura monstruosa que nunca había tenido más que una sola pierna que le arrancaba del centro del tronco. Verle saltar y correr y perseguirme por encima de los setos y las zanjas era la peor de las pesadillas. Y en conjunto, pagué bastante caros mis 4 peniques mensuales con estas abominables figuraciones. Pero, aunque me aterraba tanto la imagen del marinero de una sola pierna, el propio capitán me asustaba bastante menos que al resto de los que le conocían. Había noches en que bebía más ron con agua del que su cabeza era capaz de soportar, y entonces permanecía sentado, cantando sus perversas, antiguas y feroces canciones marineras, sin importarle a nadie. Otras veces, en cambio, pedía una ronda y obligaba a toda la temblorosa concurrencia a escuchar sus historias o a corear sus canciones. A menudo oía estremecerse la casa con el yo jo 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 y una botella de ron. De todos los vecinos juntos a voz en cuello, presos de un miedo mortal, y cada uno cantando más fuerte que los otros para evitar destacarse. Pues, en estos arrebatos, era el compañero más déspota del mundo. Daba manotadas en la mesa para imponer silencio, estallaba en cólera cuando le hacían una pregunta, o a veces porque no se la hacían, y juzgaba por ello que no seguían su relato. Y no consentía que nadie abandonase la posada hasta que le entraba sueño de tanto beber, y subía tambaleante a acostarse. Lo que más le asustaba a la gente eran sus historias. Eran espantosas. Se referían a ahorcamientos, paseos por la plancha, temporales, a la isla Tortuga y a feroces hazañas y lugares salvajes de la América española. Por lo que contaba, debió de vivir entre los hombres más depravados que Dios ha puesto jamás en los mares. Y el lenguaje que empleaba al contar estas historias escandalizaba a nuestra gente sencilla y campesina, casi tanto como los crímenes que describía. Mi padre andaba diciendo siempre que arruinaría la posada, porque no tardaría la gente en dejar de venir, a que la tiranizasen y humillasen, y la mandasen a la cama temblando de miedo. Pero creo que su presencia nos benefició. La gente se asustaba de momento, pero en el fondo le gustaba. Era un emocionante pasatiempo para la sosegada vida campesina, y el grupo de hombres más jóvenes fingía admirarle y le llamaba lobo de mar y viejo tiburón y cosas así, y decía que esa era la clase de hombres que hacía que Inglaterra fuese tan terrible en la mar. Desde luego, en un sentido sí que parecía que iba a arruinarnos, pues seguía en la posada semana tras semana y mes tras mes, de forma que hacía tiempo que había agotado todo el dinero, y mi padre nunca se encontraba con valor suficiente para insistirle en que pagara. Si se lo indicaba alguna vez, el capitán resoplaba de tal modo por la nariz, que parecía un rugido y le hacía salir de la habitación con una sola mirada. Yo le veía retorcerse las manos después de estos desaires, y estoy convencido de que los disgustos y terrores en que vivía aceleraron en gran medida su muerte prematura y desventurada. En todo el tiempo que vivió con nosotros, jamás cambió el capitán nada de su indumentaria, a no ser unas calzas que le compró a un buhonero. Una de las alas del sombrero se le cayó hacia abajo y así la llevó desde entonces, aunque resultaba muy molesto cuando hacía viento. Recuerdo el aspecto de su casaca, que él mismo remendaba en su habitación y que hacia el final no era sino un puro remendo. Jamás escribía ni recibía cartas, y nunca hablaba con nadie más que con los vecinos, y aun con estos casi únicamente cuando estaba cargado de ron. Jamás vio abierto ninguno de nosotros su gran cofre de marinero. Solo una vez tropezó con alguien que le bajó los humos, y fue hacia el final, cuando mi pobre padre se encontraba ya muy debilitado por el mal que acabó con él. El doctor Livesey llegó un día, anochecido ya, a ver a su paciente. Mi madre le dio de cenar y luego entró a la sala a fumar una pipa, mientras le traían el caballo de la aldea, pues nosotros no teníamos cuadra en el viejo Benbow. Entré tras él, y recuerdo el contraste entre el doctor, pulcro y resplandeciente con su peluca blanca como la nieve, sus ojos negros y brillantes, y sus modales afables, y los rústicos campesinos, y sobre todo con aquel mugriento, turbio y desaliñado pirata nuestro, embrutecido de ron, con los brazos sobre la mesa. Y de repente, o sea el capitán, se arrancó con su eterna canción. 15 hombres van en el cofre del muerto, yo, jo, jo, y una botella de ron.
La bebida y el diablo acabaron con el resto, y una botella de ron. Al principio, yo creía que el cofre del muerto sería idéntico al que había arriba, en la habitación delantera, y en mis pesadillas tal idea se mezclaba con la del marinero de una sola pierna. Pero ahora ya hacía tiempo que habíamos dejado de prestar atención a lo que cantaba, y esa noche su canción no era ya nueva para nadie, salvo para el Dr. Livesey, en quien observé que produjo un efecto nada agradable, pues alzó los ojos un instante con enojo, antes de proseguir su conversación con el viejo Taylor, el jardinero, sobre un nuevo remedio para sus reumatismos. Entretanto, el capitán se fue animando con su propia música y finalmente dio una manotada sobre la mesa, lo cual, como todos sabíamos, quería decir silencio. Todas las voces callaron en el acto, salvo la del Dr. Livesey, que siguió hablando tranquila y amablemente, y dando vivas chupadas a su pipa a cada palabra o dos. El capitán se le quedó mirando un momento, dio otra manotada, le miró con más dureza y por último tronó, con un espantoso juramento. «¡Silencio ahí! ¡En la entrecubierta!». «¿Se dirige usted a mí, señor?», dijo el doctor, y cuando el rufián con otro juramento le contestó que así era, replicó. «Solo tengo que decirle una cosa, señor, que si sigue bebiendo ron no tardará mucho el mundo en verse libre de un sucio granuja». La furia del viejo fue tremenda. Se puso en pie de un salto, sacó y abrió su cuchillo marinero y blandiéndolo en la palma de la mano amenazó con clavar al doctor en la pared. El doctor ni se movió. Le habló como antes, por encima del hombro y con el mismo tono de voz, más bien alto, para que lo oyesen todos los presentes, aunque con serenidad y firmeza. «Si no guarda inmediatamente esa navaja en el bolsillo, le prometo por mi honor que le ahorcarán en la primera audiencia criminal». A continuación se entabló una mirada entre ellos. Pero el capitán se sometió enseguida, guardó el arma y volvió a ocupar su asiento, gruñendo como un perro apaleado. «Y ahora, señor», prosiguió el doctor, «puesto que ya sé que hay un sujeto como usted en mi distrito, puede tener la seguridad de que le tendré vigilado día y noche. No soy solo médico, soy magistrado también, y si me llega la menor queja de usted, si vuelve a cometer otro desacato como el de esta noche, tomaré medidas para que le busquen y averigüen quién es. Hemos terminado». Poco después llegó a la puerta el caballo del doctor, y éste se marchó, pero el capitán permaneció callado esa noche, y muchas otras más.